Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. En la primera lectura que escuchamos, el libro del Deuteronomio, dice el Señor estas palabras: suscitaré un profeta entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Cuando expresa el autor sagrado estas palabras, proyecta todo su mensaje en el tiempo hacia la persona adorable de Jesús. Hemos acompañado a Jesús en estos domingos leyendo el Evangelio de San Marcos. Y no hemos salido en estos domingos del capítulo 1. Pero hoy empezamos una sección breve que continuaremos el próximo domingo y se llama la sección de Cafarnaún. Lo que sucede en ese lugar, en esa sinagoga, en el lugar de donde se enseña la palabra, donde se escruta la palabra, donde se lee la palabra y donde la asamblea participa de la palabra. En ese día, en esa asamblea de Cafarnaún, aparecen unos elementos que son importantes y que unen perfectamente las palabras del libro del Deuteronomio. Suscitaré un hombre como tú, con palabras claras y concretas, no palabras inspiradas por el hombre, sino palabras inspiradas por Dios. Ese que surge es Jesús de Nazaret. Y en la asamblea habían varios. Siempre hay un rabino en la asamblea, siempre hay un director de la sinagoga, y en ese director de la sinagoga la costumbre era leer la palabra, pero el que quisiera se podía poner en pie y también hablar, comentar. Pero hay una sorpresa en la asamblea, que eso es lo que tenemos
que veré hoy y el próximo domingo. Hay una sorpresa en la asamblea. Hay un hombre que habla, como hablan todos los hombres, pero tiene una característica a su hablar: la autoridad. Habla con autoridad. Entonces hay que hacer como una especie de discernimiento para entender qué es hablar con autoridad. ¿Qué es a lo que se refiere el evangelista San Marcos? Que Jesús habla con autoridad. A lo que hace referencia el evangelista es que las palabras que salen de boca de Jesús testifican lo que Él es. Eso es distinto al autoritarismo. Eso es distinto al poder. El que tiene poder subyuga, somete, esclaviza y se hace lo que Él dice y se acabó. Ese es el poder. Pero el que habla con autoridad, no. El que habla con autoridad tiene una referencia a su propia experiencia y comenta de su experiencia y vive de su experiencia, y por donde camina y por donde habla, habla desde su experiencia, y esa experiencia se convierte en autoridad. Y la autoridad de Jesús era grande, porque sus palabras no iban con subterfugios. Sus palabras eran comunicadas con palabras de cariño, de amor, de afecto, porque eso sentía Él en el corazón por la asamblea. Eso sentía Él en el corazón por los que lo escuchaban. Afecto, cariño, amor, respeto. En cambio, los que tenían el poder, que dirigían la sinagoga, no dejaban entrar a unos, pero sí dejaban entrar a otros, los de su propia complacencia, los de sus propias acciones y los que sabían cómo obraba Él. En cambio, a los otros, a los pobres, a los marginados, a los miserables, a los cojos, a los ciegos, porque tenían una limitación, no tenían la posibilidad de entrar, o a los pecadores. Tenían que quedarse en fuera y para ellos no había posibilidad de salvación. Por eso el evangelista construye de una manera excelente este pasaje. No solo Jesús habla con autoridad, sino que fíjense en estos detalles. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Quién gritaba? El espíritu inmundo. ¿Pero qué gritaba ese espíritu inmundo? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Ese espíritu inmundo sabía quién era Jesús. Ese espíritu inmundo no alaba al Señor, lo reconoce, pero no reconoce su autoridad. Lo reconoce como hijo de Dios, pero no le obedece, sino que suplica. ¿Y qué es lo que suplica? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Qué hace Jesús con ese espíritu inmundo en esa asamblea? Calla al espíritu. Lo calla de una manera concreta cuando le dice: cállate y sal de él. Esa autoridad de Jesús le garantiza la potestad de ser hijo de Dios. Le garantiza la autenticidad de su expresión. Y el espíritu sale enojado, sale bravo, retuerce al que tiene la posesión, pero más sin embargo sale porque hay uno que tiene autoridad y que habla con autoridad. Para nosotros esto tiene varias implicaciones, queridos hermanos.
Si Jesús habla con autoridad, habla con un lenguaje que une, con un lenguaje que se entiende, con un lenguaje que hace caritativo al ser humano, con un lenguaje que perdona, con un lenguaje de misericordia, con un lenguaje de caridad y de servicio, es porque nuestros lenguajes deben de ser los mismos. Y aquí tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Cómo es mi autoridad? ¿Es una autoridad de poder o es un lenguaje nuevo, distinto y diferente? Concluyo lo siguiente. Para nosotros hoy es una exhortación esta palabra. Lo que yo expreso en el acontecer diario de mi vida, en la cotidianidad de mi existencia, son expresiones que van hechas con un lenguaje según el lenguaje de Jesús. O mis palabras obedecen más a un autoritarismo, a un ejercicio de maltrato a los demás. Por eso Jesús impactó en la asamblea de Cafarnaúm. Dentro de 8 días continuamos este texto, pero descubramos más y pensemos más que si la autoridad de Jesús es una autoridad nueva, es porque un cristiano tiene que tener una vida nueva, distinta, inspirada por la gracia del Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Así sea. Así sea. Creo.